Buenas tardes, mi nombre es Jesús Guerra y este es el podcast Trascender Hoy. El día de hoy estoy muy emocionado porque está conmigo Edu Mejías, es amigo, hermano mío, eh, pues, graduando en la carrera de abogado, venezolano, empresario cristiano y una persona que también que tiene su familia, vive con su esposa Amanda en el estado de Oregon desde 2017. Hoy estaremos hablando de un tema demasiado interesante y viene arraigado por la parte de que hoy actualmente Venezuela ya está viviendo un proceso de elecciones en el cual ya se están vislumbrando las primarias y este país, sobre todo Venezuela, tiene una especie de conciencia ciudadana en la que se huelen elecciones y ya la gente ya se está moviendo. Ya, quizás eso era lo que se extrañaba después de todos estos años. Pero bueno, no quiere decir de que se ignore la dictadura y la tiranía que ha privado en Venezuela. Entonces, el tema de hoy es muy importante porque básicamente es hablar de no solamente de cómo recuperar una democracia, sino trascender hacia ella. O la palabra quizá más correcta es la transición a esa democracia. Transición, mantenerse, qué elementos son los que la componen y qué ejemplos de éxito y fracaso pueden haber. Entonces, de esto que acabo de mencionar es lo que el día de hoy Edwin especialmente nos va a comentar de esto, tras estudios que ha hecho, lecturas, revisiones, críticas, en fin. Así que, sin mucho más preámbulo, empecemos. ¿Cómo estás, man? Hola Esteban, gracias por tenerme aquí en tu podcast, por la calurosa bienvenida que me has dado y emocionado de poder compartir contigo y con tus oyentes estas palabras y esta información que he podido desarrollar a lo largo de ciertos meses. Hoy, como tú lo dices, es muy importante desarrollar cómo obtener y mantener la democracia. Estaré hablando acerca de los 4 tipos más comunes para la transición a la democracia. Estaremos mencionando 4 de estos y explicando uno, que es el acuerdo negociado. Vamos a dilucidar a fondo las dinámicas de este y para concluir con ejemplos de éxitos y fracasos. Muy bien, muy bien. Entonces, decías al principio que el tema de la transición a la democracia, de hecho lo hablábamos hace un par de semanas atrás, en el que, digamos, al punto de que, ok, son impredecibles, dependen varias cosas para que se alineen, pero para esa persona que de repente nos está sintonizando ahorita o está escuchando este momento este podcast, en simples términos, ¿qué significa transición a la democracia? ¿Por qué no se habla solamente de democracia y ya? Debido a que la democracia es nueva, no hemos tenido mucha experiencia con la democracia moderna, es muy frágil porque, como lo dice Ian Shapiro, es un bien común. Y como es un bien común, tiene que funcionar para todos, no solamente para las personas que están ostentando el poder en determinado momento, pero para aquellas personas que hacen vida en el país, hacen vida política. Por lo tanto, es un equilibrio muy crítico que hay que mantener, y por eso es que se han desarrollado diversas teorías y se ha elaborado esquemas completos en cómo mantener, y en primer lugar mantener, y en segundo lugar, en primer lugar cómo obtener y en segundo lugar cómo mantener la democracia. Es muy importante,
tengo que decir de que estas no son ideas mías, son ideas que ha sintetizado Ian Shapiro, que es un profesor de la Escuela de Leyes de Yale, y él arrojó estas ideas, o él pudo definir estas ideas de acuerdo a Adam Jaworski, que es un político polaco. Entonces, para hacer abarcar el tema y empezar a desarrollar la idea principal del tema de hoy, ¿qué crees que es lo más importante para tener una democracia y para que ésta sobreviva? Hay muchas personas que dirán entonces que es una población educada, un sistema judicial fuerte, una economía sana y una clase media. Y esto es cierto. Aunque los autores que mencioné anteriormente enfatizan sus ideas en 4 caracteres importantes. El primero es un ingreso por cápita. Esto lo que significa es que la población que hace vida en un determinado país necesita al menos de $14,000 anuales. Esto no quiere decir que es una cifra sólida, que tiene que ser, que si tienes 13,500 ya no va a haber democracia, o que si tienes $15,000 ya se va a transformar de democracia a otro tipo de sistema político. Esta cifra se usó para analizar los diferentes y distintos países en los cuales las democracias han estado sólidas, lo que nos arrojó que aquellas personas que ganan $14,000 al año son más felices, lo que se traduce a estabilidad económica y por lo tanto social. No hay tanto énfasis en buscar un cambio del status quo para ellos poder generar más tipo de facilidad para vivir. Entiendo. ¿Verdad? Una cuestión allí es que estaba viendo que el ingreso per cápita en promedio de los países latinoamericanos, Uruguay actualmente posee uno de 17,000. Chile es de 16,000. Luego está en el tercero, está Panamá con 14,000. Entonces, por allí tú mismo podemos, en cuántas ocasiones hemos escuchado de problemas políticos en Paraguay, Uruguay. No sé, el ingreso per cápita en Venezuela actualmente no sé cuánto será. No, de hecho, según datos del Banco Mundial, no hay. O sea, no hay datos de eso. Ya por allí no es buena señal. Pero, Okay. pero Dime. Haití, por ejemplo, yo encuentro, claro, estoy viendo del 2021, Haití, que le sigue, tiene 3,000. Ok. Bueno, y creo que este tema, el del ingreso per cápita, está relacionado con el segundo carácter que es la diversificación de la economía. Okay. Creo que, y esta es mi manera de ver el punto, no tengo toda la razón. Si alguien tiene alguna mejor opinión, los invito a que contacten a Esteban por el podcast y dejen su opinión con nosotros. En los comentarios aquí abajo. Pero la diversificación de la economía es demasiado importante, especialmente en países como el venezolano, que tenemos como para seguir la narrativa, una maldición del petróleo. Que si bien es cierto, no es una maldición como tal, debido a que tenemos a países como Noruega, tenemos países como Escocia, que su economía se inició en base al petróleo, pero pudieron diversificar y por lo tanto, una vez la economía se diversificó, su democracia se estabilizó. Anteriormente estaba comentando con Esteban que si diversificamos la economía, las personas que hacen vida en el país van a poner todos sus esfuerzos en ser emprendedores, en crear
en crear empresas, en generar ingresos, en generar ganancias. En países como el de nosotros, en Venezuela, la única manera de acceder a influencia económica, a poder, es a través de ostentar un cargo político, es de obtener una, un avance en la vida, es a través del el poder político, valga la redundancia. Por lo tanto, no hay no hay una diversificación, no hay un incentivo a ser Empresario empresario, como tal. no hay un incentivo a crear o a generar ingresos, debido a que la única manera de acceder al dinero es siendo político, debido a que el Ujú. político es quien controla el Estado, y el Estado es el que controla el petróleo en nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, en el Al Gore perdió las elecciones contra George Bush. El salario, y esto es información pública, esto no lo estoy inventando yo, en Estados Unidos el presidente gana entre 450.000 y 500.000 dólares al año. Al Gore, cuando perdió las elecciones, fue alrededor del mundo dando charlas y en un año generó 2 millones de dólares. Entonces, Para el que no lo sepa, sí, ¿quién es Al Gore? ¿Quién fue Al Gore? Al Gore fue el candidato demócrata Ujú. que fue a las elecciones contra el George W. Bush en 1992, si no me equivoco, y perdió. Em, Ok. Fueron contestadas, fueron a un debate en cuanto al colegio electoral, y el colegio electoral arrojó como George Bush el ganador de estas elecciones. A lo mejor el año 1992 puede estar un poco no concreto, pero fue en esa O sea, temporada. el ejemplo que tú nos estás dando es que el incentivo que tenía un candidato para la presidencia de los Estados Unidos era mucho más bajo el ser presidente que el haberse lanzado, haber hecho trabajos particulares, por ejemplo, lo que es hacer charlas, conferencias y tal, eh, donde puede verse más incentivado el hecho de estar en el sector privado que en el hecho de estar en el sector político, es lo que quieres decir. Correcto, correcto. En Venezuela, si nos preguntamos a nosotros mismos por qué queremos o por qué alguien quiere ser político, porque quiere tener acceso a maneras de conseguir algún incentivo económico. O sea que Pero el hecho si de que alguien nos diga, que venga y diga, no, yo soy político, yo quiero ser concejal y luego ser alcalde, para luego ser gobernador, porque todo mi interés es un servicio público, está siendo honesto totalmente. en la actualidad, como la situación económica de nuestro país está establecida, no creo que eso sea totalmente cierto. Exacto. Él está buscando una manera de alcanzar posiciones políticas para poder acceder a Es nada de los recursos algún económicos, ¿no? beneficio económico, ya sea desde el sistema, desde el nivel local, como es los concejales que dan la licencia en las alcaldías para las licorerías, que en nuestro país es así, eso allí, para quienes saben del tema, es demasiado dinero para quienes dan las concesiones a los contratos. Entonces, lo que quiero dar es que últimamente es que si diversificamos la economía en Venezuela, si traemos empresas privadas, si hay una privatización, si hay una diversificación de las ramas en agricultura, tecnología, recursos humanos, tecnología, muchas personas van a preferir ser empresarios, van a preferir trabajar para una transnacional porque van a ganar 20 millones de dólares al año, que ser concejal, ser diputado. En Estados Unidos, el CEO, que es el director ejecutivo de los bancos más grandes de Estados Unidos, ganan alrededor de 20 hasta 50 millones de dólares al año.
créeme, nadie que verdaderamente no tenga una vocación por la política, por querer hacer un cambio, va a dejar de ganar 50 millones de dólares para ganar $500,000 y ser criticado por Va a estar todo. bajo la lupa, básicamente, Correcto. todos los días de tu vida. Entonces, para resumir en una línea, es que necesitamos crear una sociedad donde el poder político no sea tan valioso. O sea, es lo que se llamaba sobre todo en la época de la Revolución Francesa, cuando se hablaba de un Estado pequeño, ¿no? Un Estado Correcto. pequeño en el que intervenga, no primero y principal, no intervenga en todas las facetas de la vida del ser humano, y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con la concentración del poder, haya una diversificación de todo lo que son, lo que podríamos llamar los motores de producción, ¿no? Porque, Correcto. Y que si se diversifica la economía de una manera como o integral, uh-huh, todas las personas van a tener acceso, no solamente aquellos que van a la universidad, pero personas con conocimientos empíricos, técnicos, agricultores, aquellos que trabajan en la metalúrgica, carros, ya, creo que ese es el punto que quiero dar okay, muy bien, a conocer. El tercero es una alternancia en el poder. Esto es lo que ellos llaman la prueba de la rotación. uh-huh. Es una falacia, no es una falacia, perdón, es un constructo lógico, Uh-huh. el cual ellos dicen que la alternancia predice la alternancia y los golpes de Estado predicen golpes de Estado. Para explicarlo, las personas que están en el poder, si ellos saben que en el futuro alguien dejará el poder, cuando ellos sean gobernantes o cuando ellos estén dirigiendo el país, no van a crear políticas para aferrarse al poder, debido a que si ellos saben que la parte contraria, que en este caso es el partido político contrario a él, sabe que va a alternar en el poder, Uh-huh. ellos estarán gobernando eficazmente en su término, ya sea de 4, 5, 6 años, enfocándose en lo que ellos quieren hacer en su proyecto político, sin crear cambios en las estructuras democráticas para aferrarse en el poder. Porque ya como le dije anteriormente, no van a estar preocupados si saben que su contrincario va a dejar el poder. Y así sucesivamente. Cuando haya la alternancia del poder, el otro sabe que si en el pasado mi enemigo, por llamarlo así, contrincante, dejó el poder, lo va a dejar en el futuro, posiblemente. Sí, porque vemos que en Venezuela muchas veces el hecho de que alguien estuviese en el poder, la sensación de querer seguir en el poder, entre otras cosas, bueno, porque poder atrae más poder, ¿cierto? ¿No? Pero además de eso, es que, ¿qué haces después de estar en un cargo político? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? O sea, porque es que son tipos que, si digamos, entran a los 20, 30 años en los primeros cargos políticos, luego a los 40, 50, 60 años, ¿qué haces? ¿Qué habilidades tienes? ¿En qué te puedes encargar como para seguir primero trayendo comida para tu casa, para la mesa de tu casa, ¿no? Correcto. Eso que dice Esteban no lo había pensado y es importante, es interesante. Creo que es un tema y es un punto súper idóneo para desarrollar, ya que estos van concatenados con el anterior, porque si un político en Venezuela tiene más de 20 años y no hay una diversificación en la economía, este político no va a querer dejar el poder, él ¿Cómo? va a querer atornillarse. Pero si hay una diversificación en el poder donde
se puede dedicar a ser profesor, charlas, conferencias, trabajar para empresas privadas. Creo que la posibilidad de que deje el poder o que siga lanzándose para cargos políticos va a ser completamente neutra, pues, porque ya no va a querer estar en el escrutinio público. Importante. Y la última que Adam Chaborsky nos define es la movilidad descendente y la aversión a la pérdida, que en otras palabras es cuando tú tienes miedo de perder algo. Lo que ellos nos tratan de explicar aquí es que la clase media, aquellos que ganan $14,000 al año, si ellos ven que el status quo va a cambiar, ellos van a tratar de querer mantener el mismo estatus que ellos tienen. Okay. Si ellos ven si nosotros vemos de que hay una posibilidad de que nosotros perdamos el estilo de vida que tenemos, el carro, la comida, la casa, las escuelas de nuestros hijos, nosotros vamos a estar más propensos a querer cambiar el sistema político, porque vamos a perder algo que ya tenemos. No es lo mismo perder algo que no teníamos, porque no lo hemos experimentado. Sencillamente, tú prefieres perder $20 millones que te puedes ganar en la lotería, pero créeme que si te dicen hoy que pierdes $2 millones que tú tienes en tu cuenta, tú harás todo lo posible por tratar de salvar esos $2 millones que sabes que son tuyos. Que ya tienes. Que ya tienes, exacto. Entonces, cuando se produce esto, las democracias tienden a fallar, porque tú vas a hacer lo que tienes que hacer para mantener tu estilo de vida. Claro, es clave. La gente no se va a mover por algo a lo cual factualmente no tiene. En todo caso, correcto, es donde entra la frase, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es correcto, probablemente ha sido uno de los estancamientos más profundos y más lastimosos que ha provocado en un cambio político hacia un viraje hacia la oposición en Venezuela, en el cual porque esto es uno de los comentarios que uno suele escuchar cuando dicen, bueno, sobre todo hay gente que ha apoyado al chavismo, no, ¿por qué yo debería apoyar a la oposición si son peores o si son más de lo mismo, o esto, aquello, lo otro? Pero es que no hay una sensación de que lo que yo puedo ganar es mejor que lo que vaya a perder. correcto. Y eso lo ahorita que tú mencionas eso, se va a desarrollar en una de los 4 tipos de transición a la democracia, que es el apoyo común. Usualmente nuestros líderes se han caracterizado por tener un apoyo masivo o un apoyo de la mitad de las personas, pero no han aún llegado a tener el apoyo común de las personas. Bueno, siguiendo nuestro tema, llegamos a los 4 tipos más comunes de la transición a la democracia. Ian Shapiro dice que, y citando a Chaborsky, que aún todavía no lo puedo pronunciar bien, dice que es un juego de tazas, es un juego de azar, es un juego de que tú sencillamente no puedes predecir cuál de estos va a ser mejor, cuál de estos va a funcionar. Hay casos en los cuales sí ha funcionado, son los que vamos a mencionar hoy en día. Una de estas es la intervención desde el exterior, que es lo que habíamos dicho, no lo que habíamos dicho. Anteriormente en Venezuela se había nuestros líderes se habían inclinado por una intervención en el exterior. Pero es que no solamente que tú vienes e instalas aquí una democracia.
Pero, tiene, ok, pero antes de profundizar en este punto, lo que acabamos de hablar fue lo que tenía que ver con la aversión a la pérdida, el, el otro elemento era la importancia de la diversificación económica y el ingreso per cápita y supervivencia de la democracia. Eso que acabamos de hablar viene con relación a qué, eso es como se puede tratar de mantener cómo se puede la mantener una democracia. democracia. Ahora, Ah, lo que exacto, vamos a hablar es sobre cómo llegamos a la democracia. exacto, Ok. correcto. En otras palabras, jugando aquí a las hipótesis, Ajá. si en Venezuela ocurre una transición a la democracia y uno de los candidatos a las primarias obtiene el poder, lo que según los académicos han estudiado y nos han otorgado o es lo Ujú. siguiente, que dado, no sé, María Corina Machado, Capriles o quien sea que gane, llega al poder, lo que ellos tienen que hacer es diversificar la economía, procurar que un ingreso per cápita sea mayor a $14,000, que en el 2014 Venezuela tenía un ingreso de $15,000 per cápita, en el 2014, a que haya una alternancia en el poder y que no haya una movilidad descendente, es decir, que la situación, que el status quo no vaya a descender, que las personas no vayan a tener el temor de perder su actual situación, ya Muy sea bien, económica, social, política. muy bien. Eso es lo Muy que bien. ellos deberían hacer. Bueno, esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero es mucho más difícil En la práctica, de eso es llevar a cabo, entendible, correcto. por supuesto. Pero ya teniendo los Lo, puntos teóricos claros, se sabes pueden hacia dónde desarrollar. te puede dirigir, ¿no? Correcto, correcto. O sea, que si uno de los candidatos en su plan de gobierno nos dice a nosotros, mira, esto es lo que yo quiero hacer, bueno, vas bien por lo menos Ujú. allí. Sí, sí. No me estás diciendo de redistribución igual de riqueza. Como que, ok, más de lo mismo, vale, gracias. Ok. Y lo que es inclusive aún más difícil es de cómo se llega a una democracia. Y creo que para todas las personas, para todos los venezolanos que nos escuchan, es cómo pasamos de un régimen como el que tenemos en Venezuela a una democracia. Cómo pasamos de una dictadura a una democracia. Sí, entonces Un régimen lo que entiendo es totalitario a la que democracia. nos vas a mencionar como qué caminos se pueden transitar para llegar a eso, para llegar al fin, ¿sí? Que es la Correcto. democracia, que al final no es una finalidad en sí misma, sino es un medio Es un para medio. el vivir viviendo, la calidad de Diría, vida del ser humano. exacto. Y sí, entonces la primera es una intervención desde el exterior. Un país entra e instala la democracia en otro país. Las dos famosas historias de éxito son la de Alemania Occidental y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, está que no fue solamente que llegaron, invadieron y se fueron. Ujú. En este caso, Estados Unidos y los aliados, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedaron alrededor de 4 décadas en Alemania Occidental y en Japón, e invirtieron lo que hoy en día sería el equivalente a $3 billones. Wow, Exacto. es Entonces, bastante. no es solamente matamos los malos, aquí están los buenos. No, es quedarse y hacer un seguimiento. Entonces, ellos llegaron, la resurrección económica de la economía japonesa y de la de Alemania Occidental fue ligada a la llegada del capitalismo. Sí, porque Entonces, disculpa que te interrumpa allí, pero es lo que mucha gente no entiende o se escapa de la idea de lo que pasa en Japón, es que Japón fue
fue atacada durísimamente con el tema de las bombas de Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, que hubo un país destruido. O sea, de hecho, se rinde por eso. ¿Cómo pasa Japón de ser un país destruido por armas, por bomba nuclear, no cualquier cosa, a ser una potencia mundial en una serie de décadas, ¿no? Y es lo que acabas de Correcto, decir, es la capacidad que haya de que haya de un seguimiento después de la intervención. correcto. Y creo que podemos hacer un ejemplo en cuanto a Ucrania. Eh, Ujú. yo me imagino, y sabiendo que Estados Unidos ha enviado ayuda por más de 20, creo que son 20 billones de dólares, creo que es más de eso. Yo sé que va a haber un plan para reconstruir Ucrania. Sé que va a haber un plan para esto. Entonces, para atraerlo al contexto venezolano, si esto hubiese pasado, para que la democracia se hubiese mantenido, la persona, el país, quien hubiese intervenido militarmente, Venezuela, tuviese también haber que tenido un plan para estimular la democracia, para fortalecer las instituciones democráticas. Bien, La segunda forma en que se obtiene la democracia es mediante una revolución desde abajo, una revolución democrática. Lo que pasó con Estados Unidos, que fue una revolución contra el imperio británico. británico, que sí fue una revolución desde abajo, fueron élites de Estados Unidos, americanas, pero sí fue una relación desde abajo. Lo que pasó también con, inclusive en Venezuela, en la revolución liderada por Simón Bolívar. Y estas revoluciones sí verdaderamente son importantes, aunque traen muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas materiales, se pueden dar. La última de estas se nos dio en Libia, que fue una revolución desde abajo con ayuda de intervención de la OTAN, pero como no hubo lo que se comentó anteriormente, un seguimiento por la parte de la OTAN, hoy en día en Libia tenemos una de las peores guerras civiles que han existido. O sea que cuando un país se provoca una revolución, camina sobre esa línea delgada entre perderse en una guerra civil a convertirse en una civilización mucho más avanzada, ¿no? Correcto, correcto. Lo que hizo Chávez, no sé si fue, o sea, es una revolución, pero la revolución, la narrativa que él usó fue la palabra revolución, pero no fue una revolución, fue un golpe de Estado. No, no ha pasado ninguna revolución, y no fue un golpe de Estado como tal. Eh, El tercer camino hacia la democracia es cuando las élites en el poder deciden renunciar a ella. Que es como, en otras palabras, de la nada las élites que están en el poder se levantaron una mañana y decidieron, oh no, nos vamos, ya no queremos estar en el poder. Esto es así, pero lo que pasa es que hay situaciones, hay sanciones, hay condiciones que hacen que las élites den el poder. Y esto quiero también traerlo a colación en cuanto al último tema, o a la última forma de transición a la democracia, que es el costo de salida. Vamos ahorita a hablar de eso. ¿ok? Cuando las élites en el poder deciden renunciar al poder como tal, solamente lo hacen por razones que no se puede saber como tal. Un caso de ejemplo fue cuando el Carlos decidió renunciar al poder en España, como sucedió en Brasil y como sucedió también en Portugal. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el costo de las élites que están en el poder es mayor al costo de salida. En otras palabras, al Carlos Rey de España
le hubiese costado más mantenerse en el poder Que haber porque salido. Interesante. que haber salido. Exacto. Es una cuestión de puro interés para quienes estén en el poder. En otras palabras, a Maduro, si está en el poder y si las sanciones funcionan, las sanciones económicas funcionan, si lo presionan de una manera tan amplia Ujú. o tan grande que para él es mejor dejar el poder, lo va a hacer siempre y cuando las condiciones sean necesarias, que es allí cuando nos vamos a la cuarta, que es un acuerdo negociado, una transición negociada. Que lo más importante de cómo se llega a una democracia a través de un acuerdo es el debate con las partes involucradas sin previas condiciones. Esto no lo digo yo, no es que yo quiera hacer algún tipo de que no, que ellos mataron, que ellos violaron los derechos humanos. Bueno, esto también pasó en Sudáfrica y que fue uno de los casos más grandes que ha existido en cuanto a las élites, que eran literalmente 45 personas blancas que ostentaban todo el poder contra millones de negros. Entonces, no es que yo quiera pactar con delincuentes, o no es que yo esté promoviendo una idea de pactar con criminales, es pactar para salvar vidas. Eh, del, en Sudáfrica es supremamente interesante hacer creo que esto es un caso que debería llevarse en todas las universidades, las personas como nosotros deberíamos estudiarlo a fondo, debido a que Mandela pasó más de 40 años en la prisión. Y apenas cuando él salió, lo primero que hizo fue darle la mano a la persona que era el presidente, en este caso de Sudáfrica, y ellos pactaron. Lo más importante de este pacto fue que no hubo condiciones previas. No hubieron condiciones previas. Aquí no, que tienes que liberar a todos los presos políticos, porque esos son obstáculos que las partes se van a poner entre sí para no llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, si tú pones condiciones previas de que nosotros vamos a hablar si no hay cohetes, nosotros vamos a hablar si no llueve, o nosotros vamos a hablar si nadie se roba un carro, alguien que se oponga a esto va a robar un carro para que no suceda. Un ejemplo que muy cercano, quizás no es el más emblemático, pero es uno de los más cercanos que tenemos, el de Colombia, ¿no? Al final hubo una negociación y se acordó una transición que ya, bueno, empezó por su raíz fue política, ¿no? Como la oligarquía aparcaba a un sector político en la nación que se convirtió en lo que se convirtió, generó el terror que generó, pero que hoy en día pues tiene su cuota de poder ahora, ¿no? Correcto. Y eso es algo que a través de estudiar, de leer, ha cambiado también mi perspectiva. Yo era una de las personas que decía y siempre promulgaba la idea de que no se podía convivir con el chavismo, de que no se podía convivir con ellos porque dañaron nuestro país. Eh, si bien es cierto lo último que acabé de decir, a partir de lo que he estudiado, a partir de lo que he leído y aprendido, comparado nuestra situación política con otros países, la única manera de poder llegar a una transición a la democracia en Venezuela es sentándonos con ellos, haciendo acuerdos con ellos y respetando lo que se pacte allí. Ok, allí en ese punto hemos hablado de que hay otros tres caminos. Una Correcto, intervención, cosa que se quiso y se intentó y nunca ocurrió. correcto, Número dos, una revolución que se ha buscado germinar, pero el tema de la pandemia, el tema situación país, la economía y tal, no ha ocurrido. O sea, y aparte sabemos que
se busca mitigar desde el poder cualquier tipo de levantamiento popular. Ahí está con el tema de los profesores que se han atacado, y lo cual no va a ocurrir tampoco, o no se espera, no es una esperanza notable. Y el tercero es que de la noche a la mañana renuncia, ¿no? Tercer camino. Es lo Correcto. que me acuerdo que en el 2015, 2016, a Mara Corina se burlaba mucho a la gente porque una de las opciones que ella decía que se ofreciera la renuncia voluntaria del poder de parte de Nicolás Maduro. Pero bueno, un Correcto. camino, que sea el más probable o no es otra cosa. Sin embargo, Correcto. el, lo que tú nos estás diciendo ahorita, Edwin, es que en un acuerdo negociado para una transición negociada es el mejor camino porque ya está, entre otras cosas, experimentado en países como Sudáfrica, el ejemplo de Colombia con el tema de la FARC. ¿Nos puede hablar de ejemplos exitosos y de fracasos ahora? Correcto. Correcto. Y antes de llegar allí, Ujú. hay que explicar cómo se puede, o sea, el acuerdo negociado, ¿verdad? El acuerdo negociado van a haber dos partes. Va a Ok, estar el ok. Mira, gobierno yo y me va a quería estar ir ya al siguiente punto y todavía, ok. la, va a estar el gobierno y va a estar la oposición. Como primero en nuestro país, en Venezuela, tenemos que definir cuál es la oposición. Ujú. Verdadera oposición, falsa oposición, que la oposición es la misma, que la oposición es el gobierno. Bueno, eso ya no es un tema que podemos hablar hoy aquí, solamente estamos hablando del objetivo como tal, que es el gobierno y la Ujú. oposición. Tenemos estos dos factores. Dentro de la oposición van a haber personas que quieren llegar a un acuerdo y van a haber personas que no quieren llegar a un acuerdo. Dentro del gobierno van a haber personas que quieren llegar a un acuerdo como personas que no quieren llegar a un acuerdo. Aquí lo menester es que de las dos partes del gobierno y de la oposición, las personas que sí quieren llegar a un acuerdo, se sienten, Ok. hablen. Las personas que no quieren estar de acuerdo van a tener que ser marginalizadas. En otras palabras, si tú no te vas a sentar aquí, no vengas para acá. Van a tener que ser usar la fuerza para que, bueno, si tú no vas a apoyar nada, no digas nada, abstente, pero no sabotees. Entonces, y lo más importante también es que debe existir un apoyo en la sociedad civil. Entonces, si tenemos a la oposición y tenemos el gobierno y ambas facciones, la mayoría quiere llegar a un acuerdo y este acuerdo es apoyado por la gran mayoría de los venezolanos, es allí donde está la solución. Es allí donde tenemos que tomarla porque puede que no haya otro tiempo. Y el tiempo es un factor crucial de la negociación. Porque la oposición puede estar más interesada en soluciones a corto plazo, Ujú. mientras que el gobierno puede estar enfocado a un objetivo más largo plazo. La forma en que estas diferencias son manejadas pueden influenciar al éxito de los acuerdos. Y es allí donde vamos a lo que pasó entre Palestina e Israel. Ok. En Palestina y en Israel, y esto es simplificando, simplificando, simplificando. Los israelitas quieren el derecho a existir como Estado y los palestinos no los quieren reconocer. En las negociaciones que existieron en 1978, los palestinos estaban a punto de reconocerlos, de darles el derecho al Estado de Israel a subsistir. Pero los israelitas no querían, porque no tenían el apoyo de las masas. En el 1999,
después de los tratados de Oslo, los israelitas querían llegar al acuerdo que tuvieron en 1978. Entonces, todo este problema se hubiese acabado si el tiempo o el momento en el que las facciones tenían el mismo interés. Por eso es que pues, puede ser suerte, puede ser azar, pero hay que ser muy, muy precavidos con el tiempo. Muy bien. Es allí. Bien. Bueno, entonces, ok, creo que el éxito más claro o el ejemplo más claro de éxito en una transición negociada es el de Sudáfrica. Ujú. Tenemos Nelson Mandela, que pasó 40 años donde su familia fue perseguida, amigos fueron asesinados, torturados, y solamente porque él era, en primer lugar, negro, y en segundo lugar porque pensaba diferente. Okay. Si este es el ejemplo más claro o más propicio que tenemos, y él pudo hacer las paces porque no le tenía miedo al riesgo y porque él sabía que si él no hacía esa concesión, muchos de sus compatriotas iban a morir. Pero si nosotros como venezolanos no podemos dejar al lado ciertas diferencias que tenemos contra el gobierno o la oposición, Sí, exactamente. no vamos a poder llegar a algún acuerdo. Okay. Eh, Sí, esto es especialmente interesante, no solamente apuntar hacia el gobierno, las personas que han formado parte de la tiranía, sino también hacia la gente que ha estado en la oposición, sobre todo ocupando altas posiciones de poder, porque también han estado poder, aunque en menor medida. También, ¿no? Porque hay puede haber intolerancia. Hay algunos que pueden decir, no, ¿cómo que Capriles otra vez candidato? Hay otros que pueden decir, no, pero es que ¿para qué María Corina? Más de lo mismo. O no, que Guaidó sí ya desaprovechó su oportunidad. No, al final, pues son actores políticos que están dentro de un escenario que tú puedes decir, bueno, es lo que hay. Ahora, correcto. ¿qué se puede hacer ya ahora con esto, con las fichas que ya hay en la mesa? Lo que también se sabe es que el gobierno tiene el control del poder político y económico del país, mientras que la oposición puede tener el apoyo popular y la influencia internacional. Entonces, ¿qué puede? Tú tienes dos, yo tengo dos, vamos a sentarnos. Y creo que las sanciones han funcionado, de lo contrario el gobierno no estaría buscando los diálogos de México otra vez. Entonces, creo que es una historia de éxito y fracaso en cuanto a Venezuela, ¿no? Pero yo verdaderamente considero que si en las universidades a nosotros nos dieran un poco más de perspectiva internacional en cuanto a los que estudiamos leyes, en cuanto a derecho comparado, no solamente las influencias de las constituciones en nuestro país, que el sistema presidencial, el sistema legislativo, sin la generación anterior a la mía y la nuestra. Yo me vine a enterar del cambio político en Sudáfrica y de que cómo fue verdaderamente fue hace 5 o 6 meses. Si yo hubiese tenido esta información cuando estaba en Venezuela, creo que hubiese sido uno de aquellos que vamos a hablar. Hay que sentarnos a hablar. ¿Cuántas muertes no se hubiesen evitado? O sea, esta reflexión que acaba de mostrar es más allá de un decir, bueno, porque alguno podría estar pensando, ¿por qué no lo investigaste por ti mismo en su parte? Creo que esto es más profundo que un pensamiento como este, sino llegar al punto de cuántos en Venezuela
han desconocido este tipo de información que, que en su momento pudo haber sido clave para transitar otro camino que nos pudo haber ahorrado muchísimo tiempo, Correcto. pero que ahora que se presenta este tipo de escenario ante una eventuales elecciones, y digo eventuales porque con tiranía, pues nunca, ¿no? Al final nunca sabes, pero la cuestión radica en que con este tipo de información, con este tipo de educación que se pueda inculcar, que se pueda propagar, que se pueda compartir, y parte de este episodio, la misión de este episodio es esto: compartir un tipo de información que no es popular, no es el tipo de contenido que se viraliza en YouTube, en Instagram, porque va profundo hacia cambios reales y que se notan, ¿no? ¿Quieres agregar Correcto. algo antes de que vayamos cerrando? Bueno, como Sudáfrica es el caso de éxito donde si hay alguien, bueno, sí, Sudáfrica, caso de éxito. Egipto es el caso de fracaso. Cuando Hosni Mubarak en el 2011 eh, trató de ser el presidente elegido democráticamente, eh, luego Mohamed Mursi fue dispuesto por un golpe militar. Y de allí, régimen autoritario hasta el régimen autoritario. Lo mismo pasó con Sudán, que después de una protesta masiva en el 2019, ahorita Omar al-Bashir fue depuesto después de 30 años en el poder. Pero luego no hubo un seguimiento político, no hubo inversiones extranjeras, no hubo una diversificación económica y otra vez protestas y guerra civil. Pero yo les recomendaría a todas las personas que están allí escuchándonos que en YouTube hay tantas cosas buenas y tantas cosas malas, pero las clases de Ian Shapiro están disponibles gratuitamente. Creo que es en la lección número 4 y lección número 5. Están allí disponibles, gratuitas. Es algo que todos deberíamos saber, algo que nosotros los venezolanos, ya seamos profesionales o no profesionales, si algo tenemos en común es que hablamos siempre de política. ¿Por qué? Bueno, porque salimos de nuestro país debido a la política. Yo los invito a que primero votemos, que en El las que pueda elecciones votar, primarias vota. el que pueda votar, vota, exacto. Pero que no nos cerremos en cuanto a no convivir con el chavismo, porque suena mal la palabra convivir, pero es una negociación. No se trata de que ellos van a perder, nosotros vamos a ganar, se trata de recuperar un país. Y bueno, eso es lo que tengo que decir hoy. Listo. Muchas gracias, Edwin, de nuevo por tu tiempo, por toda la investigación que acabas de proveer, por esos insights, la estructuración de esta información, entender cómo hay elementos que pueden mantener una democracia, pero también elementos que pueden llevarnos hacia ella. eh, es esencial. Genial, no, gracias a ti por invitarme, gracias por darme el tiempo. Esta es mi primera participación en un podcast, así que si sueno como un poco raro, me perdonan. Tenía miedo escénico. Esteban ya tiene más experiencia y como pueden ver es un doctor en la materia. Pero sí, creo que si alguna de los bueno, si alguno de los candidatos a la presidencia de Venezuela, por error o por voluntad de ellos, escucha esto, hay que negociar sin condiciones previas, no poner condiciones, sentarnos a la mesa. Ingreso per cápita de más de $15,000. Diversificación de Por la favor. economía. Por favor, exacto. Diversificación de la economía. Una movilidad descendente negativa, donde no vayamos a perder.
lo que ya tenemos. Y, y una alternancia en el poder. Siempre hay que dejar el poder y dejar, por mucho, y creo que Colombia, la gente no, que Petro, que Iván Duque pudo haber hecho cosas malas, cosas buenas, alternó en el poder. Vamos a ver qué hace Petro. Bueno, eso fue todo lo que quería decir. Listo. Muchas gracias, Eden. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta la próxima.